que vamos a ir 1 hora y media y algunos solo vienen 1 hora y a los otros pícaros solo media hora porque ya vienen tarde al culto, una vez a la semana, sino que debe ser una vida constante de búsqueda del Señor, una perseverancia constante. Miren, hermanos, estas palabras se predican siempre. Sin embargo, a veces los pastores nos sentimos un poco frustrados porque como que les entra por un oído y les sale por otro, como que si estuviera predicando bien chino. Hermanos, perseveren. Hermanos, busquen de Dios. Hermanos, afírmense en la fe. Hermanos, oren. Hermanos, lean la Biblia. Y ni siquiera amén dicen. Amén. No estoy enojado, hermanos, pero sí es importante que entendamos y que comprendamos cuál es mi función aquí como pastor, de exhortarles a buscar de Dios, de exhortarles a perseverar. Precisamente platicábamos el jueves en enseñanza de los sirios, que ellos consideraban a Dios un Dios de las montañas, pero si los atacaban a los israelitas en el valle, entonces los iban a vencer porque Dios solo tenía poder en las montañas, y Dios aceptó el reto. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Y decíamos, hermanos, que hay muchos cristianos que solo consideran a Dios en ciertos aspectos de su vida. Hay una boda, hay que decirle al pastor que vaya. Hay una presentación de niños, vamos a presentar al niño, es el único día que vienen a la iglesia. Y limitan a Dios solo a ciertas actividades. El Señor me bendijo con mi negocio, que vaya al pastor a orar por mi negocio, pero ahí se desaparece. No le estoy diciendo que no lo hago, bien, hermanos, lo hago. Lo que estoy diciendo es que por favor perseveren. Amén. No me vayan a malinterpretar mis palabras, por favor. Entonces, nosotros en el cuerpo de Cristo tenemos responsabilidades, como también tenemos privilegios. Y tenemos que comprender la fragilidad que tenemos ante las amenazas espirituales. Somos frágiles. Satanás, que el Señor lo reprenda, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y si nos soltamos de la mano de Dios, somos presa fácil. Entonces Pablo presenta estos dos sentimientos negativos que estorban la fe del cristiano. ¿Se recuerdan cuáles les dije que repitieran? ¿Cómo? Cobardía y vergüenza. ¿Lo puede decir conmigo otra vez? Cobardía y vergüenza. Sabemos, hermanos, que un cobarde es una persona que no tiene valor ante situaciones difíciles, peligrosas, o ante situaciones que conllevan riesgo. Tiene miedo. Pero este es un espíritu demoníaco que se esfuerza en afectar a los cristianos, y eso es producto de su descuido espiritual. La cobardía, o el cobarde, mejor dicho, tiene miedo de testificar de Jesucristo. ¿Y por qué tiene miedo? ¿Por qué no lo hace? Porque tiene miedo a ser rechazado. Tiene miedo a que se burlen de él. Y entonces no está dispuesto a que lo rechacen, no está dispuesto a que se burlen de él, mucho menos va a estar dispuesto a sufrir violencia por causa del evangelio. El cobarde no se identifica como cristiano. Sus palabras, sus acciones, sus decisiones se van a basar para agradar a la gente, de manera que no ofenda su fe. Amén. Yo no voy a decir que soy cristiano porque se pueden ofender ellos. Eso es actuar con cobardía. Quieren estar tranquilos, no quieren que los confronten, y no están dispuestos a defender su fe delante de nadie. Si escuchan que están hablando mal del evangelio, pues se hace loco y no se mete.
No estoy dispuesto a defender mi fe. Eso es cobardía. Pero la Biblia en 1 Pedro 3:15 nos exhorta a defender nuestra fe. Amén. Dice 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Entonces le pregunto a usted, y no espero que me conteste porque puede que mienta, ¿verdad? Pero ¿cuántos sienten cobardía de testificarle a Cristo? Es una respuesta que vamos a contestarnos nosotros. Incluso, hermanos, la razón por la que mucha gente no anda con Biblia es porque tiene vergüenza, se acobarda de que se burlen de él en la calle, que miren que es cristiano. Amén. ¿Cuántos pueden levantar su Biblia? Amén. Recuérdese que todos los cristianos tienen Biblia. La cobardía es totalmente antagónica al cristianismo. Es contraria. Un cristiano verdadero no puede ser cobarde. Eso es antagónico, eso es contrario. ¿Por qué? Porque el cobarde no tiene fe y el cristiano vive por fe. Amén. Una persona que se deja dominar por la cobardía no tiene fe. Usted puede leer en Habacuc capítulo 2 versículo 4, dice que el justo por su fe vivirá. Amén. Pero los cobardes no tienen fe. Los cobardes no pertenecen al reino de los cielos. Que el que siente cobardía por defender su fe, por testificar de Cristo, no es un cristiano. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, dice la palabra del Señor, pero los cobardes, y es el primero que pone en la lista, ¿verdad? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Entonces un cristiano no puede ser cobarde. Aquellos que tienen miedo de testificar de Cristo no pueden ser salvos. Si en su trabajo usted procura agradar a la gente participando de sus chistes malcriados, participando de las malas palabras, de las conversaciones que no convienen, usted es un cobarde. Tiene temor a ser rechazado por la sociedad por causa de su fe. Aquella persona que testifica que es cristiano, que actúa como cristiano, que habla como cristiano, esa persona es valiente. Entonces miren, hermano, la valentía va mucho más allá de no sentir miedo al rechazo. La valentía se manifiesta en nuestra disposición de dar nuestra vida por Cristo. Amén. Josué capítulo 1 versículo 9, usted se lo sabe de memoria. Esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, porque el Señor está contigo. Esfuérzate y sé valiente, no seas cobarde, no tengas miedo de testificar de Cristo, no tengas miedo de decir que amas a Cristo. Después de la muerte de los apóstoles, Juan, el discípulo amado, fue el último apóstol que murió, el que escribió el libro de Apocalipsis.
Él escribió a las 7 iglesias en el Apocalipsis. Y uno de sus discípulos, llamado Policarpo, era el obispo de la iglesia de Esmirna. Y era un hombre que amaba a Dios y era pastor. Decían obispo, pero es la misma función de pastor en la iglesia de Esmirna. En un momento el Imperio Romano empezó a perseguir a los cristianos. Y los hermanos trataban de esconder a Policarpo porque ya era un anciano cuando comenzó la persecución. Pero en un momento lo lograron encontrar y se llevaron preso a Policarpo para matarlo en el circo romano. Pero como vieron que era un viejito dulce, que era un viejito amable, un anciano que caía bien, porque los cristianos caen bien, ¿verdad? ¿Ven? Entonces decían, pobrecito el viejito, ¿por qué lo vamos a matar? Está viejito. Mire don Policarpo, niegue su fe, hombre, y sálvese. No, decía Policarpo, yo no voy a negar mi fe. Y los que lo arrestaron le decían, don Policarpo, hombre, niegue su fe, salve su vida, ¿para qué va a morir? Disfrute los últimos días de su vida en paz. No, decía Policarpo, yo no voy a negar mi fe. Y se lo llevaron a Roma, y en Roma también los soldados miraban un viejito dulce. Decía, pero don Policarpo, hombre, tenga compasión de usted, niegue su fe. Y estando ya en el circo romano para ser asesinado, el emperador también le cayó bien Policarpo. Y el emperador le dice, Policarpo, por favor, niegue su fe. ¿Para qué va a morir el martirio? ¿Y sabe lo que contestó Policarpo? Y fueron palabras que han trascendido en la historia. Policarpo contestó esto: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno. ¿Cómo puedo negar a mi Rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel al redimirme? Es decir, Policarpo dice, ¿cómo puedo negar a aquel que me ha amado tanto a mí? ¿Cómo puedo negar al Señor Jesucristo si Él no me ha hecho ningún mal? Él dice, 86 años servía al Señor. Tenía más de 86 años él. Entonces el Señor Jesucristo nos dice en Marcos 16:25, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Esa es la realidad del Evangelio. No tenemos por qué ser cobardes de testificar de Jesucristo. Y el segundo mal, ¿cuál es? Uno es la cobardía y otro, la vergüenza. Entonces el diccionario dice que la vergüenza es causada por la culpa, o la vergüenza es causada por no exponerse a la indecencia o temor a la burla. Pero hermanos, la vergüenza nos impide, al igual que la cobardía, testificar de Jesucristo por miedo a ser rechazado. Me da vergüenza decir que soy cristiano. Me da vergüenza testificarle mi fe. Me da vergüenza que me miren en la calle con mi Biblia. Mejor me comporto como el mundo, porque me da vergüenza que me identifiquen. No quiero ser rechazado. Entonces los cobardes se refugian en la vergüenza para no testificarle a Cristo. Pero quiero decirles algo, hermanos, y la vergüenza puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces ahorita vamos a hablar de la vergüenza negativa. Es negativa porque nos impide testificarle el Evangelio. Entonces ahí en el versículo 8 de 2 Timoteo 1 leímos, por tanto no te avergüences. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Amén. Puede hacerme un favor, puede voltearse a la persona que está a la par y decirle, hermano, no se avergüence de testificar de nuestro Señor. No se avergüence.
sufrir burla, o como le llaman ahora, bullying, ¿verdad? Sufrir burla por causa del evangelio no es motivo de vergüenza, hermanos. Yo no sé si usted me está escuchando esta mañana. Sufrir burla y desprecio por causa del evangelio no es motivo de vergüenza, es motivo de honra. Es motivo de honra que se burlen de mí porque soy cristiano. No es motivo de vergüenza que me digan el aleluya. Que me digan cualquier insulto que puedan hacerme por causa del evangelio. No es motivo de vergüenza, es motivo de honra. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 16 dice Pedro: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Si alguno padece como cristiano, dice Primera de Pedro 4:16, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque sabe, hermanos, en Marcos capítulo 8 versículo 38, el Señor dice: si ustedes se avergüenzan de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de ustedes delante de los ángeles. Así se va. ¿Cómo es? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Cuando nosotros no entendemos la verdad del evangelio, escúchame bien por favor lo que voy a decir. Cuando no entendemos la verdad del evangelio, vamos a sentir cobardía y vergüenza de identificarnos como cristianos. Si no entendemos bien la verdad del evangelio, vamos a sentir vergüenza y cobardía. Pero si entendemos la verdad del evangelio, no vamos a sentir vergüenza y cobardía. Y sabe, Romanos 1:16 nos dice: ¿qué es el evangelio? Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuánto le dicen gloria a Dios, al Señor esta mañana? Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces la pregunta está ahí en el aire: ¿tenemos vergüenza nosotros o nos acobardamos por testificar de Cristo? ¿Sabe? La visión de la iglesia del discípulo es los grupos familiares. Y en los grupos familiares hay que llevar un invitado. Muchos no van a los grupos familiares porque les da vergüenza llevar invitados. Y muchos van pero no llevan invitados. No sintamos vergüenza, hermanos, ni nos acobardemos de testificar de Cristo. Entonces, ante estos males, Dios provee al cristiano 3 armas. ¿Cuáles son esas armas? Poder, amor y dominio propio. Diga conmigo: poder, amor y dominio propio. Entonces, cuando hablamos de poder, no estamos hablando de habilidades sobrenaturales. Tengo poder para aventarlo solo con mover la mano. No está hablando de ese poder. O que salgan rayos de mis dedos. O como hizo Elías, que hizo descender fuego del cielo. No está hablando de ese poder. Aunque existen los dones del Espíritu Santo, 1 Corintios 12, del 8 al 10. El poder que habla aquí, 2 Timoteo 1:8, es la capacidad, es la habilidad y la aptitud para testificar de Cristo. Amén. Es la capacidad, la habilidad para hacer la obra de Dios.
El poder es la capacidad para soportar las tentaciones. El poder es la capacidad de resistir al diablo. Yo no sé si alguna vez usted ha querido testificar a Cristo y no le salen palabras. El poder rompe eso y nos da la capacidad de poder hablar con denuedo de Jesucristo. El poder lo recibimos del Espíritu Santo. ¿Se acuerda usted lo que dice Hechos 1:8? Pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en nuestra comunidad, en Judea, en nuestro país y hasta el último de la tierra. Amén. El Espíritu Santo nos da ese poder, esa capacidad para testificar. Recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser testigos, para testificar, para no avergonzarse del Evangelio, para no ser cobarde de predicar las buenas nuevas de salvación. Nosotros vamos a ver en los apóstoles a un Pedro que le dice al Señor Jesucristo: yo te voy a seguir. Y Jesús le dice: me van a arrestar y me van a llevar, yo no te voy a dejar, Señor. Y el Señor Jesús le dice: antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y Pedro de lejos seguía al Señor Jesucristo, trataba de esconderse y la gente le decía: tú eres uno de ellos. Yo no soy de ellos. La primera vez, la segunda vez, la tercera vez cantó el gallo. Y se sintió Pedro avergonzado y salió corriendo a llorar, escondido. Después de que Cristo fue crucificado y sepultado, dice la Biblia que los apóstoles estaban escondidos. Tenían miedo. Pero cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos, usted va a encontrar en Hechos 2:14 que dice la Biblia que se levantó Pedro con poder y autoridad y empezó a testificar de Cristo. Ese es el poder que se refiere aquí el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7. El poder echa fuera el miedo. Amén. El poder echa fuera el miedo porque el cristiano conoce a Dios. En 2 Reyes capítulo 6 usted va a encontrar que los sirios mandaron su ejército para apresar al profeta Eliseo. Y cuando el siervo de Eliseo sale a la puerta y ve el gran ejército, sintió miedo y salió Eliseo todo tranquilo. Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Tengas pena, le dice Eliseo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Señor, abre los ojos para que pueda ver. Y cuando el Señor abrió los ojos del siervo, él pudo ver que había un ejército, carros de fuego alrededor de Eliseo. En 1 Samuel capítulo 17 salía el gigante Goliat durante 40 días a retar al pueblo de Israel. Y cuando los soldados israelitas miraban al gigante Goliat casi 3 metros, se iban a esconder, salían huyendo con miedo. Y David se queda viendo y le dice: ¿y quién es este incircunciso que se atreve a retar al ejército de Dios? Yo me voy a enfrentar a ese gigante. Esa es la valentía que da el Espíritu Santo. Ese es el poder que da el Espíritu Santo. El poder, hermano, se convierte en una fe inquebrantable. Primera de Juan 4:4 nos dice: mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué nos vamos a acobardar? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?
Esa es nuestra fe, hermanos, esa es nuestra confianza. Y ese poder va a disipar la vergüenza y la cobardía. Pero sigamos, dice espíritu de poder, espíritu de amor. El amor tiene que ver con la eliminación de la cobardía y de la vergüenza. ¿Por qué? Porque la cobardía y la vergüenza buscan la aprobación de la gente. La cobardía es temor a sufrir violencia y la vergüenza es temor a recibir burla. ¿Por qué? Porque se centra en el ego, en yo voy a sufrir, pobrecito yo. El amor no se centra en el ego, el amor se centra en el bienestar del prójimo. Amén. Entonces, el que tiene amor no va a sentir vergüenza ni cobardía de testificar a Cristo, porque no le va a importar si se burlan, porque está interesada en la salvación de esas almas. Estoy interesado, sí se burla de mí, pero eso es lo de menos. Él corre mayor peligro que el que yo corro al recibir burla, y necesita ser salvo. ¿Quiere usted saber cómo se manifiesta el amor? 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, 5 y 6. El amor es sufrido, es benigno, o sea, es amable, trata bien a la gente. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se llena la boca, ¿verdad?, de hablar del mismo. No se envanece, no es orgulloso, no hace nada indebido, no busca lo suyo, busca el bienestar de los demás. No se irrita, no es bravo, no tiene mal carácter, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El que tiene amor no sentirá vergüenza ni se acobardará de testificar a Jesucristo, porque sabe que Jesucristo es la única esperanza para el mundo. Jesucristo es la única solución. El que tiene amor comprende que las almas van rumbo al infierno. Comprenden que las almas se están perdiendo y tiene que hacer algo para rescatar esas almas de las garras del infierno. Entonces no le va a importar si se burla, si lo rechazan. Mire, hermano, es como cuando quizá usted ha visto algún video de que alguien va en un bosque y mira algún venado atorado de los cachos, y está el venado y no puede salir, y la persona se compadece del venado y voy a hacer cómo lo hago para destrabarlo, porque ahí se va a morir. Pero el venado no lo entiende, y el venado mira a esa persona que lo quiere ayudar como una amenaza, ¿verdad? Y ve el venado que la persona se está acercando, y el venado tiene miedo y quiere patearlo para que se aleje. El venado no entiende que esa persona lo quiere ayudar, pero esa persona está interesada en el bienestar del venado y se arriesga y busca la manera de destrabar ese venado de esa trampa y cuidarse de que no lo golpee. Así actúa el que ama, hermano. La persona que ama va con aquella persona que es agresiva y le dice: Cristo te ama, y usted qué le importa tal por cual. El que ama lo soporta porque está interesado en el bienestar de esa alma. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta mañana. No le importa al que tiene amor que se burlen de él, porque el que se está burlando está en peligro, y aunque esa persona no lo sepa, y quiere testificarle del amor de Cristo Jesús. Por ahí apareció un video, hermano, de un hermano que estaba testificando. No sé si era un bus o era un tren, no sé, pero él estaba predicando, y uno de los que estaban en el tren se enojó mucho de oírlo predicar, que lo fue a golpear, lo golpeó. Y la demás gente se paró y dijo: ay, no lo toques, no lo golpees. Pero esa persona que lo agredió, después de el predicador le dijo: Cristo te ama, tú me golpeaste, pero Cristo te ama y te puede perdonar. Le siguió predicando, y este muchacho en un momento se quebrantó y empezó a llorar.
y entendió que necesitaba de Cristo. Y así actúa el que ama, hermano, no tiene miedo. Preguntémonos nosotros mismos, hermanos, los que estamos aquí, ¿cuántos de nosotros iríamos a los buses a predicar el evangelio? ¿Cuántos de nosotros nos iríamos a un bus y testificaríamos de Cristo? Ahí se va a exponer a que se burlen de usted. Ahí se va a exponer a que lo insulten. Ahí se va a exponer a que lo pasen golpeando. Pero ¿estaríamos dispuestos? Dios bendiga a los que fueron mis líderes cuando yo era joven. Salíamos a predicar a los buses. Nos íbamos a pie hasta la cárcel a predicar. Salíamos, con mi papá salíamos a los parques a repartir tratados. Y nos rechazaban, por supuesto que sí. Pero ahí se manifiesta, hermanos, que no somos cobardes y que no tenemos vergüenza de testificarle a Cristo Jesús. Y el tercero es el dominio propio. El dominio propio, pues obviamente nos va a dar la capacidad de sobreponernos a la cobardía y a la vergüenza. Miren, hermanos, yo quiero decirles algo. Un valiente no es una persona que no tiene miedo. O sea, pensamos, el valiente no tiene miedo. No, ¿sabe qué es un valiente? Un valiente es aquel que a pesar de que tiene miedo, actúa y vence al miedo. Amén. Yo no sé si me está escuchando esta mañana. Un valiente no es el que no tiene miedo. Un valiente es la persona que aún con miedo enfrenta al miedo y lo vence. Amén. Porque dice, yo quisiera no tener miedo. No, tiene que vencer al miedo. Ahí se manifiesta la valentía. Amén. O escúcheme, usted sería un valiente porque tiene la capacidad de matar una hormiga. ¿Me está escuchando? ¿Usted se consideraría un valiente porque tiene la capacidad de matar una hormiga o una cucaracha? Pues yo soy valiente porque puedo matar una cucaracha. No, valiente sería de que su hijo esté en peligro, de que un perro lo muerda, y a pesar de que le tiene miedo a los perros, usted sale a defender a su hijo del ataque del perro. Ahí sí, ¿verdad, hermanos? Tiene miedo, pero usted se enfrenta a ese miedo. Yo no sé si me está escuchando. Entonces el dominio propio es esa fuerza que nos ayuda a vencer la tentación. El diablo nos tienta, pero nosotros tenemos dominio propio y le decimos no. Y no, y no, y no es no. No voy a caer en la tentación. Ese es dominio propio. ¿Sabe quién tuvo dominio propio? En Génesis, José. Viene la esposa de Potifar, toda seductora la señora. ¿Y qué le dijo José? No. ¿Querés algo? Andate con tu marido, conmigo no. Eso es tener dominio propio. Dominio propio se lo encuentra con los recabitas en Jeremías. Dios le dice a Jeremías, llama a los recabitas y ponerles vino para que tomen. Y viene Jeremías y le dice a los recabitas, vengan, siéntense y tomen vino. Y los recabitas le dijeron, no vamos a tomar vino. ¿Pero por qué? Porque nuestro antepasado nos dijo que nosotros no debemos de tomar vino y no vamos a tomar vino. El profeta los estaba invitando a echarse los tragos y dijeron no. Amén. Hermano, aquí hay gente que el diablo lo invita a tomarse los tragos y sí dicen. Ese no es dominio propio. El dominio propio sabe resistir, dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Entonces, hermano, el amor,
el poder, el amor y dominio propio nos van a permitir tener una vida victoriosa, una vida esforzados en cumplir la gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? Mateo 28, 19. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 28, 19? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy no les pusieron el chivo. Por tanto, id y hacer discípulos. Esa es la gran comisión. Hermano, yo quiero enfatizar, el cristiano no puede sentir vergüenza de testificarle a Cristo. El cristiano no debe de acobardarse de testificarle a Cristo, porque nuevamente Romanos 1:16 nos dice, el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros? Ser salvos. Amén. Ahora, antes de finalizar, yo les había mencionado que existe la vergüenza negativa y la vergüenza positiva. Y hablamos que la vergüenza negativa es esa vergüenza que sentimos por testificarle a Cristo. Entonces, ¿cuál es la vergüenza positiva? La vergüenza positiva es la vergüenza que nos hace rechazar el pecado. ¿Me está escuchando? Es la vergüenza que nos hace rechazar el pecado. Es la vergüenza que sentimos cuando nosotros hemos ofendido a Dios. Amén. Cuando sentimos vergüenza por haber pecado contra Dios. Esa es una vergüenza positiva. Dice la Biblia en 1 Corintios 15, 34: velad debidamente y no pequéis, porque aún no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Es vergüenza no conocer a Dios. Es vergüenza no conocer la palabra de Dios. Amén. Es vergüenza no tener a Cristo en el corazón. Eso sí es vergüenza. Y cuando nosotros sentimos esa vergüenza por haber ofendido a Dios, eso nos conduce al arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos conduce al nuevo nacimiento. Amén. La vergüenza que sintió Adán por haber desobedecido a Dios. Sí, se avergonzaban. ¿Pero por qué? Porque sabían que habían pecado. Esa es una vergüenza positiva, porque nuestra conciencia nos está acusando de pecado. Y nuestra conciencia nos está diciendo, has ofendido a Dios y necesitas reconciliarte con Dios. Esa es una vergüenza positiva. Usted puede estudiar en 1 Corintios 6 y el apóstol Pablo ahí les da una buena regañada a los corintios, porque los corintios eran pleitistas. ¿Me está escuchando? Los corintios eran pleitistas, así como usted puede ver ahí en la Biblia. Esos se andaban peleando por todo. Que el hermano Guapito demanda al hermano Juanito por cualquier cosa. Se andaban peleando y se demandaban ante los tribunales. Ay, el hermano fulano y el hermano mengano no vinieron hoy al culto. Sí, es que fueron al juzgado, se demandaron los hermanos. Y le dice Pablo, eso es vergüenza que ustedes se anden demandando. Qué vergüenza que ustedes ante los impíos se anden poniendo demanda. ¿No saben que ustedes van a juzgar a los ángeles? Le dice Pablo. ¿Acaso no hay hermanos honorables en la congregación que puedan resolver esos asuntos? ¿Por qué llevan esos asuntos ante los incrédulos? Dice Pablo. Es más, dice Pablo, ustedes se quejan de que los ofendieron cuando ustedes ofenden. ¿Por qué no soportan más bien el agravio? Dice Pablo. Esa es una vergüenza, hermanos. Pero por testificar a Cristo no podemos nosotros sentir vergüenza. Ahora, yo solo quiero ir finalizando, hermanos, que usted considere esto. Si usted ahora, escúcheme bien, si usted ahora no testifica de Cristo,
por no sufrir vergüenza ante la gente, tenga por seguro que cuando esté delante de Dios va a sentir una vergüenza mayor, va a ser avergonzado mayor. Eso es lo que vimos en Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus ángeles. Hermanos, considere esto, escúcheme bien, considere esto. Lo que el mundo considera vergüenza, para Dios es honorable. Yo no sé si me está entendiendo. Lo que el mundo considera vergüenza, para Dios es honor. Y lo que el mundo considera honra, para Dios es vergüenza. Porque Pablo dice, el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales, le son locura, porque las debe discernir espiritualmente. Si usted siente vergüenza por testificarle a Cristo, tiene mal sintonizada su mente, hermanos. Porque mire, para el mundo, lo que para el mundo es libertad, para Dios es esclavitud. Amén. Lo que para el mundo es placer, para Dios es deshonra. Amén. Es insatisfacción. Entonces el mundo está al revés. El mundo dice, ay, en Dios no hay libertad, dicen. Cambio, tengo libertad de chupar, tengo libertad de mujeriar, tengo la libertad de hacer lo que yo quiera. No, es esclavo del pecado, no se da cuenta. Es esclavo del pecado. Entonces, para lo que el mundo considera vergüenza, para Dios es honra. Tome bien en cuenta eso. Por eso pidámosle a Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender y ver estas realidades espirituales. Como dice Josué 1:9, seamos esforzados y valientes y testifiquemos de Cristo. El Señor nos equipara, el Señor nos capacita, nos da poder, amor y dominio propio para que podamos nosotros testificar. Anhele, miren hermanos, anhele usted ser lleno del Espíritu Santo, hombre. Avive el fuego del don de Dios que está en usted, para que pueda ser revestido de poder, amor y dominio propio. Tristemente, hermanos, aquí muchos de ustedes están fríos espiritualmente porque le dan más importancia a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Y les predico y chino le estoy predicando. Busquen de Dios. Busquen de Dios. No se afane, hombre, si usted no se va a llevar el dinero que tiene cuando se muera, hombre. Saber que tonto se lo va a aprovechar. Mejor busque de Dios. Haga tesoros en el cielo, donde la polilla no lo corrompe, donde no se oxida, donde el ladrón no lo roba. Allá en el cielo va tesoros. Sírvale a Dios, hermano, por favor. No sea pasivo. Haga la obra de Dios. No se quede sentado en una silla sin hacer nada. Diga, Señor, ¿para qué soy bueno? Aquí estoy, Señor. Yo soy parte de tu cuerpo, Señor, y no quiero ser un apéndice. Aquí estoy, Señor. Avive el fuego del don de Dios que está en usted, hermano. El Señor quiere usarlo poderosamente. El Señor quiere que usted sea un vaso útil para su gloria, pero no lo vamos a lograr si nosotros permitimos que la vergüenza y la cobardía nos domine. Yo termino, hermanos. Ustedes
Y yo hemos cantado aquel corito que dice: he decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos lo han cantado? He decidido seguir a Cristo. En el año, allá por los años 1850, llegaron unos misioneros a la India. Una persona, un padre de familia, aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Y el jefe de la aldea, cuando se enteró de que esta persona había aceptado a Cristo como Señor y Salvador, fue a agarrar a él y a su familia y los quería obligar a que negaran su fe. Y el hombre dijo: no, yo no voy a negar mi fe. Entonces el jefe de la aldea mandó asesinar a sus hijos enfrente de él. Y cuando sus hijos estaban siendo asesinados, empezó a fluir de sus labios este canto de este hombre: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Y le decía al jefe de la aldea: si no reniegas de tu fe, voy a matar también a tu esposa. Y él le dice: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y el jefe de la aldea mató a su esposa. Y le dice: reniega de tu fe, si no también te vamos a matar. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y lo mató. Pero eso desató un avivamiento en esa aldea en la India. Y el mismo jefe de la aldea aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Ser valiente, hermanos, es estar dispuesto a dar nuestra vida por Señor Jesucristo. Amén. Y esa es la reflexión para esta mañana. ¿Estamos nosotros dispuestos a dar nuestra vida por nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos dispuestos a testificar de lo que Dios ha hecho en nosotros? De decir a los demás cuán grande es nuestro Dios, cuán maravilloso es nuestro Dios, y olvidarnos de nosotros mismos y decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Decirle: Señor, aquí estoy, úsame como tú quieras. Yo le invito a que se ponga.